en día tenemos una amplia variedad de películas que podemos disfrutar en cualquier momento. El cine se ha vuelto parte de la cultura universal y en México ha servido para mostrar la realidad del país y su sociedad. El día de hoy conoceremos la historia del cine mexicano, el cómo y el por qué tenemos el cine actual. Todo comenzó hace más de 125 años. 3 días después de la Navidad de 1895, unos hermanos de apellido Lumière le mostraban al mundo su invento, el cinematógrafo, un aparato que permitía proyectar imágenes en movimiento. Inspirado en el kinetoscopio de Thomas Edison. Después de ello, enviaron a mensajeros por todo el mundo para dar a conocer su invento. A México llegó el francés Gabriel Bayer, quien proyectaría el 6 de agosto de 1896 en el Castillo de Chapultepec la primera función de cine en la historia de México. El primer espectador fue Porfirio Díaz y un grupo selecto de personas. Días posteriores se hizo de manera pública, en el número 9 de la calle Plateros en Ciudad de México. Durante las primeras funciones había público de todas las clases sociales. La entrada costaba 50 centavos. Esto no sentó bien entre la clase alta, quienes exigieron que los jueves se cobrara el doble para no mezclarse con la clase baja. Curiosamente, ahí también se creó el cine VIP. Durante la estancia de Ver se grabaron 35 películas. Buena parte de ellas son filmaciones de Porfirio Díaz, quien usó esta herramienta como forma de propaganda política. Se tiene registro que la primera película 100% mexicana fue El Grito, con guión original de Felipe de Jesús Haro, quien aparte de guionista se desempeñó como director y protagonista, al puro estilo del cine independiente. Esta película fue destrozada por la crítica, por su falta de veracidad en comparación con El Grito de Dolores y su mala calidad artística. Quien formaría realmente la historia cinematográfica nacional sería Salvador Toscano, el primer cineasta mexicano. Empezaría su carrera en 1896 con pequeñas grabaciones urbanas. El señor Salvador Toscano es de esos personajes no muy conocidos, pero que son parte importante de la historia nacional. Gracias a él, se tiene gran parte del material visual de la Revolución Mexicana. Este movimiento sirvió para impulsar el cine mexicano, ya que había demasiado material para grabar. Incluso se ha hablado que la primera estrella del cine nacional fue Pancho Villa. El caudillo firmó un contrato con la Mutual Film Corporation de los Estados Unidos para grabar sus hazañas. Él estaba tan comprometido que hasta garantizaba que si una batalla no podía ser grabada por el clima, él la recrearía. El género documental era muy popular gracias a la Revolución. Entre los más destacados tenemos a la película del automóvil gris, que era una combinación entre ficción y realidad. Filmada en 1919, esta película trataba efectivamente sobre este automóvil, usado por tropas carrancistas para cometer robos. A pesar de que México en aquellos años contaba con un número importante de producciones nacionales, no podía competir contra producciones francesas, italianas y estadounidenses, las cuales ocupaban el mayor porcentaje en las carteleras de los cines. Hollywood también se estaba llevando la mayor parte del talento nacional, pero todo cambiaría con la llegada del sonido al cine. México se convirtió en una importante alternativa a Hollywood, por lo que muchos nacionales se regresaron al país. Entre esos repatriados había de todo: técnicos, guionistas, camarógrafos, y quien destacó fue una actriz de nombre Dolores Martínez Asonsolo, mejor conocida como Dolores del Río. En los años 30, la calidad cinematográfica dio un boom, inspirando a jóvenes directores y actores como Emilio Fernández. El cine de esa década se dividió en dos: el cine revolucionario con tintes socialistas y el cine urbano con tintes capitalistas. Como máximos representantes de estos dos extremos,
Tenemos a En los tiempos de Don Porfirio, película con tintes nostálgicos de la estabilidad que tenía la clase alta durante el Porfiriato, y a Janitzio, película que aborda la problemática del robo de tierras que sufrían los campesinos. El primer gran éxito sonoro nacional fue Santa, donde apareció el pianista Agustín Lara. Esta película sirvió para crear una línea de estereotipos y narrativas, como la mujer inocente, bella y virtuosa, que tiene un amor con el macho protector pero de buen corazón. Es ahí cuando llega la comedia ranchera, con Allá en el Rancho Grande, una de las películas más icónicas del cine mexicano. Este género, donde se mostraban palenques, haciendas, cantinas y fiestas, fue quien llevó al cine mexicano al reconocimiento internacional. Gabriel Figueroa se ganó un premio en el Festival de Venecia, gracias a Allá en el Rancho Grande. La industria tomó esto como una buena señal, y entre 1937 y 1939, casi la mitad de las películas producidas eran de este género. Entre los máximos representantes de este género estuvieron Jorge Negrete, Pedro Infante y María Félix. A mediados de los años 40, el cine mexicano ya ocupaba el 50% de las carteleras del país, un crecimiento impresionante, ya que nos habla del excelente trabajo que se estaba haciendo, ya que a principios de los 30 solo ocupaba el 2%. En los 40 también se explotaron nuevos géneros, como el cine arrabal con dramas urbanos, y el género de farsa, que fue el impulso para un joven Cantinflas. Sin duda, el cine mexicano estaba en su apogeo, aprovechando la falta de buenas producciones en Hollywood. Se formaron duetos legendarios como el de Gabriel Figueroa y Emilio el Indio Fernández, quienes crearían otro dueto legendario, el de Dolores del Río y Pedro Armendáriz. El Indio Fernández incluso llegó a declarar: "El cine mexicano soy yo", y tampoco estaba tan equivocado, ya que a él se le deben varios de los grandes éxitos de la época de oro. Hubo quienes lo consideraron el Diego Rivera del cine, por cómo utilizaba este arte para hacer crítica social. Bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar, y así fue. En los años 50 el cine mexicano bajó de calidad y la gente se estaba cansando de las mismas tramas. Pero esta década tuvo dos héroes, los directores Luis Buñuel y Roberto Gabaldón, quienes cargaron con el cine nacional dando excelentes producciones, cada uno con su estilo propio y producciones independientes. Nos regalaron un cine crudo, surrealista y sobrio. Si bien nunca trabajaron juntos por la diferencia de estilos, sí son considerados de los mejores directores en la historia mundial. La revista Nuevo Cine, desde su análisis, daba cuenta que el cine mexicano necesitaba una renovación y buscaba la manera de cómo renovarlo. Tenía como colaboradores a intelectuales como Carlos Monsiváis y Paul Leduc, y tenía como asesores a Carlos Fuentes y Octavio Paz. Ellos buscaban un cine más universal que dejara el nacionalismo promovido por el PRI. Durante los años 60, el trágico suceso de Tlatelolco sirvió de inspiración para esos directores que querían criticar la fuerte represión y la realidad que se estaba viviendo en el país. Canoa, de Felipe Casals, es uno de los mejores ejemplos. No habla explícitamente de Tlatelolco y tiene un narrador que habla directamente a la audiencia, a especie de cine experimental. Durante los 70, el liberalismo del gobierno de Echeverría dio pie para hablar de manera más abierta sobre sustancias prohibidas y mostraba sin tapujos cuerpos desnudos. En esta década, como es bien sabido, fue caracterizada por el cine de ficheras, que si bien ya se venía haciendo desde antes, en esta década despuntó. Según críticos, este tipo de cine para adultos acabó con la calidad que se venía manejando y terminó con la creatividad de muchos directores. En los 80s se originaron las primeras narcopelículas, como Lola la Trailera, aunque en esta década la mujer pasó a tener un rol principal y comenzaron a surgir grandes directoras como Lucy Cortés, Dana Rothberg y Mariano Varo.
Entre grandes ejemplos de mujeres en el cine tenemos a películas como Ángel de Fuego, El secreto de Romelia, Danzón y Lola. En estas películas tenemos a mujeres protagonistas, que no necesitan de un macho que las proteja, y dejan de ser representadas como simple compañía u objetos sexuales. Se les quita este estereotipo de que la mujer tiene que ser coqueta, ingenua y servidumbre de los hombres. Para los noventas, el cine mexicano ya había perdido gran porcentaje de la ocupación en carteleras ante producciones extranjeras, ya que como vimos, a mediados del siglo, el cine nacional estuvo a la par de Hollywood, pero una serie de malas decisiones, censura gubernamental y falta de calidad acabaron con su popularidad. En la actualidad se busca revivir este buen cine mexicano, ya que por años se le dio gran promoción a comedias románticas, que el problema no es el género en sí, sino que la mayoría de comedias son películas hechas de rápido, con premisas absurdas, que buscan ser más copias de producciones de Hollywood que plasmar historias mexicanas. Esta pérdida de identidad del público provocó la idea popular de que el cine mexicano es malo. En el país nunca se ha dejado de hacer buen cine, pero mucho de ello se queda en festivales y alguna que otra película llega a las plataformas de streaming. Ojalá este pensamiento, que tienen muchos jóvenes cineastas de revivir el cine mexicano, se haga realidad y veamos una nueva época de oro. Espero te haya gustado este video. Aquí vimos un breve resumen de la enorme historia del cine mexicano. Me gustaría saber cuál es tu película mexicana favorita acá en los comentarios. No olvides dejarme tu bonito like y tu suscripción. Yo soy el Aralisco. Bye.